Perfecto, mi gente. Entonces, antes de comenzar, yo sé que aquí están todos súper emocionados y bienvenidos. Esta creo que es la primera sesión para todos los que están conectados. Y ustedes están súper emocionados de convertir su inversión de $600 con la que compraron su franquicia digital en una renta mensual de 3,000, 10,000, 15,000, $20,000. Y está muy bien. Sin embargo, ¿qué tal si yo los hago pensar sobre esto? ¿Qué tal si ustedes piensan que una mentalidad sobre el dinero es verdad, pero esa mentalidad que ustedes tienen del dinero es completamente una farsa, una mentira? ¿Ustedes piensan que el pensar que esa verdad sobre el dinero y que es una mentira los puede limitar o les puede también sabotear su proceso? Pues sí puede sabotear su proceso. Y lo digo también hasta por experiencia, porque a veces nosotros creemos tener unas verdades en nuestra mente sobre el dinero, pero por no ser conscientes de que esas verdades son mentiras, fabricaciones falsas de paradigmas y mitos, entonces vamos a tener una programación equivocada y la ejecución no va a ser la que queremos. Por eso mucha gente que comienza a emprender, no solamente en esto que trabajamos con franquicias, en este caso que ustedes son un grupo que van a comenzar con su franquicia digital, sino también otros grupos que yo ayudo a crear sus productos digitales, otras personas que quieren generar ingresos con sus habilidades y yo trabajo con ellos o fuera de lo que yo hago. En emprendimientos generales, mucha gente no logra el éxito porque tienen mitos sobre el dinero y piensan que son verdades. Entonces, antes de yo poder enseñarles cómo hacer esa inversión de 600 y convertirla en 1,000, 3,000, 5,000, 15,000, 20,000, $25,000 mensuales en rentas, primero tenemos que quitar, eliminar y borrar todas esas mentiras, esos mitos que a veces tenemos sobre el dinero y nos van a sabotear en el camino, ¿vale? Y eso es lo que pasa muchas veces. Entonces, para poder nosotros hacer eso, lo primero es tener conciencia y yo los invito como primer ejercicio, ya antes de tocar el tema que ustedes quieren, vamos a tener que hacer ese ejercicio sí o sí. Y el primer ejercicio es, hagan un inventario emocional. Yo los invito a hacer un inventario emocional porque ustedes en un papel tienen que escribir qué miedos tienen con el dinero, que si es abominación, duda. Escriban, por ejemplo, qué tipo de pensamientos positivos o negativos tienen sobre el dinero. Yo personalmente les puedo contar que en el pasado, cuando yo era súper religioso fanático, yo decía que el dinero era materialismo, era del diablo, me alejaba de Dios, que si yo me enfocaba en buscar dinero, pues el reino de los cielos estaría lejos de mí, que primero el reino de los cielos y lo demás, bla, 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 todo ese tipo de cuestiones. ¿No? Hay gente que, por ejemplo, tiene muchas limitaciones con el dinero porque no se siente digno, porque no siente que es para él o para ella. Escriban todo ese inventario emocional. Tienen que escribirlo, tienen que verlo. ¿Qué tipo de mitos y tabús tienen ustedes con el dinero? Porque en todo negocio, mi gente, ustedes van a tener que aprender a generar dinero. Ustedes aquí quieren hacer dinero emprendiendo y creando su negocio, abriendo su negocio, expandiendo su negocio, pues tienen que tener una relación sana con el dinero. Y para eso hay que hacer un inventario emocional, porque si tienes mitos incrustados en tu mente que piensas que son verdades y son falsedad completa, jamás y nunca vas a poder exteriorizar tu potencial y alcanzar tus metas, ¿vale? Entonces, tengamos eso pendiente. Mito número uno, para que ustedes lo escriban y sean conscientes del tema, es que solo los tramposos hacen dinero. Ese es el mito número uno. Ahora, ¿quiénes dicen eso? Pues usualmente lo dicen las personas frustradas que de pronto quisieron emprender o hacer algo y después de muchos intentos o después de algún tipo de esfuerzo, pues no lo lograron, entonces ya asumen que la gente tramposa es la que logra hacer dinero. Los millonarios son los tramposos, los millonarios son los del diablo, porque ellos hacen mentiras, ellos engañan a la gente. Ahora, si bien es cierto que existen millonarios tramposos que han engañado y han logrado abundancia haciendo mal, les voy a decir que ese no es la regla, sino una excepción a la regla. El hecho de que haya gente tramposa y farsante que se haya abusado de las personas para generar millones no quiere decir que esa es la regla para llegar a ser millones o para llegar a la abundancia o al nivel de dinero que ustedes quieran, sino que es una excepción, porque si hay mucha gente honesta, trabajadora, hay gente servicial que ha logrado millones y muchos más y abundancia sin tener que hacer trampas. Solamente que a veces es más fácil escudar nuestra frustración diciendo que no, pues ya. Como no logré yo, entonces nada más los tramposos. Entonces, ese es el primer mito que ustedes tienen que comenzar a eliminar. Tienen que comenzar a sacar de su mente ese tipo de mentalidad.
Algo que yo les recomiendo mucho para que ustedes puedan tener una armonía y comenzar a eliminar ese mito de que los tramposos son los únicos que hacen la fortuna o logran la abundancia, es que ustedes sepan y comprendan que para cualquier negocio exitoso que dure y perdure, se requiere un buen trato hacia las personas. Y mucha gente no tiene ese don o esa mentalidad de querer tratar bien a la gente. El servicio al cliente es fundamental. Y a veces muchos por egos, que yo tengo empresario, yo soy empresario, yo tengo un negocio, no quieren tratar con gente y déjenme decirles que la gente es la que mueve el dinero. Y ustedes tienen que saber a tratar bien con la gente, saber ofrecer una solución a un problema. Es fundamental para lograr el éxito. Y cuando tú de corazón quieres solucionar un problema para alguien y tienes una forma de hacerlo y la gente tiene que pagarte, pues te aseguro que vas a darte cuenta que no solo los tramposos de dinero, sino que tú por el servicio y por tu trabajo puedes solucionar y generar. Pero hay que comenzar a trabajar en eso de quitarte de la mente que solo los tramposos. Mito número 2. Ahorrar es la única forma para yo poder lograr abundancia económica o ser millonario. ¿Por qué voy a tocar el tema de millones? Porque hoy en día con la devaluación de la moneda y con la inflación que se ha hecho presente, tener $1 millón no es mucho dinero, ¿sí? Es mucho dinero si lo debes, pero si lo tienes no es mucho dinero. Es como tener $100.000 hace unos 20 años, ¿sí? Entonces es importante que tengan en cuenta de que, pues, en este ejemplo hipotético vamos a tratar de trabajar para lograr nuestro primer millón. Eso va a ser una tarea en este taller. ¿Cómo lograr el primer millón? ¿Por qué? Porque pues obviamente todo mundo aquí que está abriendo un negocio aspira a poder llegar a su primer millón, ¿no? O sea, es lo que yo asumo. Sí, ustedes aspiran poder lograr abundancia económica. Hay gente que se limita también y dice, no, es que yo solamente quiero lo suficiente como para sobrevivir. Pues para eso vete a un empleo. Y la gente con un empleo trabaja mucho y gana lo suficiente para sobrevivir. Para lograr tú tener un emprendimiento, un negocio y lograr el nivel de estabilidad y prosperidad que muchos aspiran, requieres tener una mente abierta y una relación sana con el dinero. Por eso el primer ejercicio es el inventario emocional. Porque si no, el millón se te va a hacer, ay, no es demasiado, como si tú ganarte $1 millón fuera a quitarle el millón a otros, ¿no? A veces tenemos una limitación tan grande que pensamos que si otro gana el $1 millón o hay gente ganando $1 millón, entonces ya no hay dinero para mí, ya no hay dinero para el resto, cuando hay demasiado dinero allá afuera, solamente hay que saber ganárselo. Los recursos no se acaban para generar millones y millones. Todo mundo puede ganar $1 millón si aprende las habilidades correctas y la mentalidad correcta y sobraría dinero para que tengan una magnitud de lo que hay en la economía, el dinero que hay afuera repartido. Solamente que no todo el mundo tiene $1 millón porque no ha desarrollado su mentalidad, no ha desarrollado las habilidades, está aquí cerrado y está estancado con mitos y con pensamientos que no sirven para nada. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar en limpiar todo eso, ¿ok? Ahora, si yo quiero llegar a mi primer millón, vamos a eliminar el mito número 2, que es ahorrando llego a mi primer millón. Hagamos un ejercicio matemático entonces para ver si eso es un mito o un facto, una realidad. Si tú ahorras $100 al mes, ¿cuánto tiempo te tomaría ganar tu primer millón? Porque tú vas a ahorrar para ganar el primer millón, ¿cierto? Entonces, ahorrando $100 al mes, ¿cuánto? ¿Quién da un número? ¿Quién hace la matemática? Rápido, rápido, rápido. Ya llegué, vi que rapidito tenés la matemática, sí. Si tú, si tú divides 1 millón por $100, te va a dar el total de 833. O sea que te tomaría 833 años para que tú logres ahorrar $1 millón simplemente poniendo $100 en la cuenta bancaria o en el puerquito de ahorros. Para eso yo quiero que te preguntes, ¿cuántos años tendrías tú si es que vives 833 años? Suma lo que tienes hoy más 833 y digamos que vivas todo ese tiempo. ¿Qué tanta energía y fuerzas tendrías para tú disfrutar pues tu primer millón ahorrado con $100 que tú ahorres al mes? Si ven cómo ahorrar no lleva el millón, pero vamos a ser un poquito más agresivos. Es que Elías, yo voy a ahorrar $1.000 al mes, $1.000 al mes para generar mi primer millón. Si bien es cierto que mucha gente a duras penas puede ahorrar $100 al mes, ¿cuánta gente ustedes creen que puede ahorrar $1.000 al mes? Sí los hay, pero son muy pocos. Sin embargo, hagamos la matemática. Si tú ahorras $1.000 al mes, entonces en 83 años aproximados tendrías 1 millón. Vuelvo y digo, ¿cuántos años tú tendrías en 83 años de aquí para allá?
Suma lo que tienes de edad ahorita más 83. Ahora, ¿tendrías las fuerzas, las ganas para hacer algo con tu millón? Y si ves, y eso que estamos ahorrando $1,000 mensuales. Entonces, no generas tú abundancia ahorrando dinero. Por eso yo le digo a las personas, sí, ahorrar es importante, pero no es la forma para tú generar estabilidad y abundancia. Entonces, vamos más agresivos en este último ejemplo. Pues digamos que tú vas a ahorrar $10,000 al mes. Pues con $10,000 en 8 años rapidito llegas al millón. 8 añitos. Pero tú a quién conoces en este momento que tenga el poder adquisitivo de ahorrar $10,000 mensuales para que en 8 años genere $1,000,000. Hay gente que ni siquiera puede pensar y vislumbrar el hecho de ahorrar $10,000 al mes para generar 1,000,000 al año. Entonces, vemos con hechos, con números, que ahorrando no es la solución o no es la forma o no es el camino. Ahora, con esto en mente, vamos a pensar sobre el tercer mito. Ya vimos el primer mito, pues les escriban en los comentarios. ¿Están poniendo cuidado? Sí, el primer mito es los tramposos hacen millones. No, pues sí, ya sabemos que es un mito, ¿no? El segundo es que ahorrando. El tercero es solo hay un tipo de millonarios. Y hay mucha gente que realmente piensa que solamente existe un tipo de millonarios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te pones a pensar que si ahorrando $1,000 en 83 años llegas a 1,000,000, pues se te hace imposible pensar que algún día en la vida vas a poder llegar a $1,000,000. Y ese tipo de mentalidad te abruma. Porque dices, no, pues ¿cuándo? ¿Cierto? Y a veces lo que pasa es que no comprendemos que si tú ahorras $1,000,000 poniendo $1,000 en el puerquito, vas a tener líquidos, ¿sí? En efectivo, $1,000,000. Y está muy bien. ¿Eres millonario? Sí, si eres millonario, si tienes en la cuenta bancaria $1,000,000 en liquidez, porque ahorraste toda tu vida para llegar a hacerlo. Pero si te gastas $1, ya no eres millonario porque ya no tienes el millón. Entonces ves cómo lo que pasa es que a veces la gente piensa que solamente las personas con liquidez son millonarios. Entonces vamos a tocar ese tema sobre el mito de pensar que solamente existe un tipo de millonarios que son los millonarios con liquidez. Vuelvo y explico, ¿qué quiere decir un millonario con liquidez? Que tiene $1,000,000 o más disponibles en efectivo o en el banco y si esa persona, por ejemplo, emite un cheque de $1,000,000, lo cobra sin problemas. Puede ejecutar ese cheque sin problemas. Es líquido, es efectivo. Pero aparte del millonario con liquidez, déjenme decirles que existe el millonario con flujo mensual o con cash flow, que significa que un millonario genera $1,000,000 al año en ingresos constantes con un negocio o por medio de comisiones y como ejemplo, su negocio está facturando $85,000 mensuales y está generando 1,000,000 al año. Eso es un millonario con cash flow, que no solamente tiene 1,000,000 a secas, sino que todos los años genera 1,000,000 porque su negocio le factura y tiene un flujo constante que le da 1,000,000. ¿Sí? Ese es otro tipo de millonario. También existe un millonario con activos, que significa que tiene inversiones, propiedades, empresas, etcétera, que después de gastos o después de costos operativos le deja 1,000,000 de utilidad neta al año. ¿Sí? Por ejemplo, si tiene $10,000,000 invertidos en propiedades y genera un 10% anual neto, eso es 1,000,000. ¿Qué quiere decir? Pues que hay gente que tiene mucha propiedad, pero hay gente que piensa que porque tiene $10,000,000 invertidos en propiedad, entonces ya tiene 10 millones de dólares líquidos. Y eso no es así. $10,000,000 en propiedad puede ser en deuda porque lo debes al banco, pero se está pagando solo. Ahora, si tú tienes una inversión de activo de 10 millones y te está generando un 10% anuales netos, que son limpios, te quedas con 1,000,000, porque el resto son para pagar que los impuestos, que los seguros, etcétera, etcétera. Tienes 1,000,000. Eso es un millonario con activos, con propiedad, con ladrillo y con piedra en empresas o en finca raíz. Ese es otro tipo de millonario. Entonces ya vemos que no solamente es que tengas efectivo líquido, sino que tampoco lo tengas como mensualmente en un negocio armándote o generándote 1,000,000, sino que también puedes tener propiedades que te den ese tipo de flujo de dinero. Pero no solamente es el flujo del dinero, sino que las propiedades también cuentan. Entonces hay muchos factores que llevan al millón, que te pueden llevar al millón, pero a veces no entendemos y a veces nos abrumamos porque vemos que es demasiado. ¿Sí me entiendes? Sin embargo, te voy a dar la cuarta, que es una que mucha gente no ha entendido y hoy en día no se da cuenta. Y déjenme decirles una verdad, aquí van a quedar despelucados todos. Por aquí hay gente, aquí veo gente que tiene 40 y pico, 50 y pico, y aquí veo gente con 18, con 23, con 34 años de edad. Miren, no existe
Y no ha existido una época, oigan esto, una época donde cualquier persona pueda generar riquezas tan fácil como la de hoy. Pero, ay, Elías, ¿por qué? Tú dices que es muy fácil, pero no es fácil. Se los aseguro, porque en la época de mis abuelos, lo que vemos hoy en día no se hubiera podido hacer. Antes, en la época de mis abuelos, era el físico y lo que tú puedes hacer con tus manos. Hoy tenemos un alcance exponencial de hacer muchas cosas y facturar. Y vamos a tocar una de las formas que hoy en día está generando los millonarios más activos en esta era y es los millonarios virtuales. ¿Qué significa un millonario virtual? Bueno, es una persona que ha logrado generar un flujo mensual de ingresos constantes, pasivos o en regalías residuales que le equivalen a un rendimiento que generaría tener $1.000.000 invertidos sin necesidad de haber acumulado ese capital previamente. Yo conozco personas que por medio de haber creado, haber invertido en una franquicia digital y haber vendido esa misma franquicia digital a mucha gente, ha generado eventualmente $1.000.000 y no son dueños de la franquicia digital, son socios que simplemente siguen vendiendo la franquicia digital y generan ingresos residuales o pasivos. Yo conozco personas hoy en día que han inventado cursos, que han inventado cursos, seminarios, talleres digitales que les generan 1.000.000. ¿Qué quiere decir? Que no tuvieron que, no tuvieron que ahorrar $1.000.000 para eventualmente abrir un negocio y ganar 1.000.000, sino que por medio de la virtualidad crearon o aprovecharon una oportunidad para poder crear o generar un flujo de ingresos que hoy en día les está dando 1.000.000 para arriba sin, sin pagar lo que son oficinas, empleados, nómina, que local, etcétera. Y esa es la forma que hoy en día está llevando mucha gente a aprovechar esta economía, que si bien para muchos está difícil, para otros es el mejor tiempo del mundo o en la historia. Pero todo depende de tu mentalidad, los mitos de la cabeza, porque mientras tú ves obstáculos, otros ven oportunidad, son mitos en tu mente. Si tú no aprendes a borrar esos mitos y a limpiar tu cabeza de tanta porquería, pues vas a verte en la situación donde ves a otros triunfar mientras tú te ves estancado, porque los otros ven oportunidades y tú solamente ves obstáculos. Esa es la realidad del asunto. Y mi trabajo es ayudarte a eliminar tanta barrera mental que la sociedad, el pasado, la religión, lo que sea, nuestra crianza nos ha inculcado, porque a raíz de eso nos vemos limitados y estancados. Yo sé lo que es eso, yo tuve que pasar, yo tenía 3 trabajos, yo no tengo título universitario, pero hoy en día vivo como mucha gente aspira a vivir, ¿sí me entienden? Pero no por suerte, ¿sí me entienden? Y yo quiero ayudarte a romper tantas barreras. Elías, es que tú le lavas el cerebro a la gente. Pues mira. Yo agradezco que me lo lavaran, porque yo tenía mucha porquería en mi cerebro, mucha porquería limitante que me tenía con pocos ingresos, tenía 3 empleos, me tenía medio sobreviviendo sin lograr mis metas, me tenía complejado. Toda esa porquería me la lavaron y me siento tan limpio, me siento tan bien. Y hoy en día estoy ayudando a mucha gente a limpiar su mentalidad de tanta cosa innecesaria que pues desafortunadamente los tiene pasando situaciones difíciles. Entonces observemos que el millonario virtual es la mejor forma de poder tú lograr generar tu ingreso, un ingreso sólido, un ingreso estable por medio de una oportunidad o un producto que tú inventes. En este caso, aquí estamos conectados a las personas que invirtieron en su franquicia digital. Yo tengo otro tipo de personas que han invertido para que yo les enseñe a crear su propio producto digital o un libro, un curso, un taller, independientemente de la forma que sea virtual para que puedan generar el ingreso y eventualmente llegar a su millón para que después que con ese millón por haber llegado a ser millonarios virtuales, ese millón les permite eventualmente llegar a generar un cash flow, como el que vimos que era el número 2 millonario de cash flow, porque tiene un negocio generándoles 1.000.000 anuales y después con ese dinero logran tener liquidez, que es el cash que ustedes vieron, y después logran invertir en propiedad, que es así sucesivamente va creciendo el nivel de economía, el nivel financiero de las personas, por medio de una que lo lleva a la otra, que lo lleva a la otra. Pero Elías, es 1.000.000, es demasiado, Elías, es mucho. Bueno, tranquilos, vamos por partes. Para tú poder digerir lo que es un millonario virtual, yo quiero ponerte en este escenario, ¿vale? Yo quiero ponerte en este mundo hipotético. Digamos que mañana
Te llaman y te dicen que te ganaste una herencia de $1.000.000 y te depositan ese $1.000.000 en efectivo en tu cuenta de banco, ¿vale? Tienes 1.000.000 en el banco, eres millonario. Felicitaciones. Sin embargo, vuelvo y repito, si te gastas $1, ya no eres millonario porque ya no es 1.000.000, ya son 999.999 dólares. No eres millonario. Entonces, tú en vez de gastarte ese $1.000.000, ¿qué es lo que tú harías? Rapidito. Aquí, invertir, invertir, invertir. Perfecto. Entonces, digamos que tú encuentras dónde invertir tu $1.000.000. Y en este caso, tú inviertes el $1.000.000 y ese lugar donde tú lo inviertas te dice, mira, vamos a poner a trabajar tu $1.000.000. Y sobre eso que trabajemos tu $1.000.000, te vamos a comenzar a dar un 6%. El 6% de $1.000.000 es $60.000. Y digamos que $60.000 al año te los van a dar. Si divides $60.000 al año, son $5.000 al mes. Entonces yo quiero que ustedes conozcan una fórmula matemática, ¿ok? Una fórmula que es la propiedad transitiva de la igualdad, que quiere decir dos cosas que son iguales a una misma cosa, ¿sí? Son iguales entre sí, que es todo ese trabalenguas, Elías. Mira. Si tú logras generar de manera virtual o digital $5.000 al mes extra, sin dejar tu empleo, pero logras generar $5.000 al mes extra, ¿ok? Son $60.000 al año, que sería exactamente lo mismo que si tuvieras $1.000.000 invertidos y te estuviera dando el 6% de ganancia. Si ves, ganarte $5.000 al mes extra por medio de un emprendimiento digital o un producto digital, una oportunidad digital, es lo mismo que si estuvieras tú ganándote el equivalente a un 6% de una inversión de $1.000.000 tuyo. Por eso es que son dos cosas que son iguales a la misma, son iguales entre sí. Eso es lo que yo quiero que te lleves. Para que tú digas, oh, ¿vieron? O sea, solamente comenzando, con simplemente comenzar a ganarte $5.000 mensuales. En este caso, con franquicias digitales. Ah, Elías, es que yo quiero eventualmente también pagarte para que me enseñes a hacer mi producto digital. Pues entonces lo mismo. Inviertes y te enseño a hacer tu producto digital para que tú hagas $5.000 al mes adicionales. Como tú quieras. Pero son 5.000 al mes. Pongamos un ejemplo con las franquicias digitales. Si cada franquicia que tú vendes, la digital, cada franquicia digital que tú vendes, te factura $100 en comisión, entonces con 50 inversionistas que compren tu franquicia ya tienes los 5.000. ¿Sí ves? Ahora, si quieres que trabajemos en tu propio producto digital y me pagas y yo me siento contigo y lo hacemos, entonces hagamos de cuenta que tú creas un curso virtual pregrabado. O sea, te enseño, tú creas la habilidad que tú tengas, la convertimos en un curso, lo grabas, lo guardamos y esa grabación la vendemos, ¿sí? Y la vendes por $200. Con 25 clientes que tengas, ¿sí? Con eso ya lograste $5.000. ¿Ok? O digamos que tú en un caso hipotético tienes un libro virtual a $27. Pues con 185 ya tienes los 5.000. O sea, existen muchas formas de tú lograr hacer esto. Y vuelvo y digo, ¿por qué 5.000? Porque tú ganarte $5.000 mensuales es lo mismo que si tú tuvieras $1.000.000 invertidos y te estuviera generando 6% de ganancias al mes. 6% de ganancias al año dividido por mes. ¿Sí me entiendes? Y ya de ahí puedes ir escalando. Entonces sí, no existe solamente una forma de millonario, existen varias y puedes comenzar por la de forma digital, por la forma millonario virtual, ¿vale? Mito número 4, tienes que trabajar duro toda la vida para poder llegar a ser millonario, duro, duro. Y te voy a dar una revelación. Yo te puedo asegurar que tú en este momento trabajas más duro que la gran mayoría de millonarios. Tú, ¿cómo así, Elías? Bueno, te puedo dejar seguro y con certeza que los millonarios o los emprendedores o las personas con éxito trabajan duro cuando tienen que trabajar
y trabajan duro en lo que tienen que trabajar, pero no les dura mucho tiempo. No invierten todo el día haciendo eso. O no invierten toda la semana y todo el mes trabajando duro. ¿Sí me entienden? Sin embargo, los que sobreviven para pagar, para pagar lo mínimo o quedar en deuda o quedar sin lo que necesitan y pasar trabajos, trabajan duro lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Por qué trabajan duro? Porque madrugan a una hora que no quieren madrugar, para ir a trabajar a un lugar que no quieren trabajar, para poder ganarse lo que no se quieren ganar, para muchas veces tener que pasar por estrés físico, emocional, mental, etcétera. Y eso es trabajo duro. Pero esa gente que sobrevive trabaja más duro que los que hoy en día son millonarios o exitosos, que les aseguro que lo que hacen es trabajar duro, pero en una tarea y enfocado en algo y después liberan su tiempo para hacer otras cosas. Hay gente que tiene algo de dinero hoy, yo conozco algunos, y eso que trabajen duro y trabajan duro, llevan 25 años trabajando duro. El problema es que no se adaptan a los cambios económicos y lo que lograron hacer en el año 2000 con la economía del año 2000, con el mercado del año 2000, con el público del año 2000 y las circunstancias del año 2000, como ganaron tiempo en dinero en ese entonces, piensan que en el 2025, haciendo lo mismo, picapiedra, estilos antiguos y desafortunadamente mentalidades antiguas y no modificables, al no adaptarse, pues están viendo estancamiento o pérdida. Pero en vez de adaptarse, en vez de crecer su mente, siguen queriendo imponer sus formas antiguas y claro, van a trabajar duro y trabajar duro y trabajar duro y ¿hasta cuándo? Hasta que aprendan, porque de lo contrario va a seguir cayendo todo, se esclavizan. Pero los millonarios con estabilidad y solidez hoy en día, por eso tú no ves que trabajan duro todos los días, trabajan más duro los que no tienen dinero. O sea, no es que tú tengas que trabajar duro para siempre para lograr una estabilidad económica o el éxito o la prosperidad que tú aspiras. El trabajo duro se enfoca en ciertas áreas, ciertos tiempos, hay etapas o hay temporadas donde sí hay que trabajar duro y hay temporadas donde no hay que trabajar tan duro. Pero no es que tú pienses ahora es que tengo que trabajar más duro de lo que estoy trabajando, no. Es enfocarte exactamente en las tareas que debes enfocarte y darle el trabajo duro al tiempo que requiere y al lugar que requiere, al área que requiere, y después seguir apalancándote o diversificando o delegando, etcétera. Entonces, un mito es pensar que tienes que trabajar muy duro por 40 años, muy duro por 5 años, muy duro por 2 años. Sí hay que trabajar duro, pero no es permanente el trabajo duro. ¿Sí? Eso uno fluye con la situación. Entonces, eliminemos el mito 4. Mito 5. Tú necesitas un título universitario para lograr el éxito financiero, para tener negocios, para lograr 1 millón, bla, 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 bla. Les puedo asegurar que es mentira. Yo no tengo un título universitario y vivo como muchos profesionales aspiran en vivir, profesionales con títulos. ¿Sí me entienden? Eh, Bill Gates nunca sacó su título universitario. Sí estuvo en una universidad prestigiosa, pero nunca sacó el título. Mark Zuckerberg, Bill Gates es el de Microsoft y Mark Zuckerberg es el de Facebook. Tampoco terminó y logró muchas cosas. Hoy en día no es necesario un título universitario. Ahora, no es malo porque no lo satanizo, está muy bien si lo tienes, pero no lo necesitas. No es, ay, es que requiero el título universitario, no, porque para tú poder lograr ese 1 millón de dólares que acabamos de ver, o para tú lograr esos 5.000 dólares mensuales que eventualmente equivalen a tener 1 millón invertidos al 6%, tú tienes que primero comprender el mercado, ver las oportunidades, entender cuáles son los problemas, encontrar una solución al problema y venderla. Esa es en amplia forma la receta del éxito de mucha gente. Los grandes millonarios de ahora encontraron una solución a un problema y lo venden. Y la gente está dispuesta a pagar la solución. Eso es lo que es un negocio. Y muchos no tienen título universitario. Entonces quitémonos ese mito y esos complejos, que yo me acomplejaba porque no tengo título universitario. ¿Sí? Ahora, penúltimo, mito 6. Todo es cuestión de suerte. Uy, ¿ustedes saben cuántas veces yo he escuchado eso? Que no hace sentido, ¿no? Es que para tener éxito y ser millonario, eso es cuestión de suerte. Son solamente los que tienen suerte. Ese tema de que la gente acredita la suerte por el éxito de otros es el himno nacional y la oración del patrono de la mediocridad frustrada.
Porque la gente que nunca en la vida ha logrado nada, siempre va a acreditar la suerte al éxito ajeno. Yo les invito a que ustedes busquen a la señora C.J. Walker, la primera millonaria negra en los Estados Unidos. Teniendo en cuenta que en los tiempos que la señora Walker estaba viva, el racismo, que igual está presente hoy porque nunca se ha ido, era más difícil en ese entonces y fue la primera mujer millonaria negra. Busquen su historia como tarea y reflexionen sobre ella. Y les aseguro que ella le va a decir que no tuvo nada de suerte con lo que logró hacer. No existió la suerte. El que diga que el éxito o los millonarios logran por suerte es un frustrado, desafortunadamente. Y a menos de que un día decida cambiar su mentalidad, aceptar y responsabilizar su frustración en que no ha querido hacer lo que tiene que hacer, pues va a seguir culpando la suerte o justificando la suerte o responsabilizando la suerte por el éxito ajeno. Mucho cuidado con esa gente. Y por último, el mito número 7: soy muy joven o soy muy viejo para tener éxito o llegar a un millón. Para la muestra un botón, los invito a que conozcan la historia del coronel Sanders, fundador de KFC, que tuvo más de 1000 fracasos o más de 1000 rechazos sobre su receta de pollo frito. A los 65 años, con tan solo $105 de su pensión y una receta de pollo, comenzó a recorrer los Estados Unidos y logró fundar KFC. Igual los invito a que busquen su historia y reflexionen sobre ella. 65 años. Hoy hay mucha gente a los 60 y 70 años que están haciendo cosas extraordinarias, pero porque quitaron sus mitos de la cabeza, quitaron la basura mental que tienen. El día es que es muy difícil para mí en el internet, de la computadora. Busca gente con tu edad que sí está haciendo lo que tú no quieres hacer. Yo te justificaría. Si tú me dices que yo tengo 60, Elías, yo tengo 50 años, yo tengo 60 años, tengo 70 años, tengo 80 años, y se me hace muy duro manejar las redes sociales, muy duro manejar el internet. Ok, te justifico que no vas a poder si no existiera en el planeta Tierra gente de tu edad haciéndolo. Pero como si hay gente de tu edad haciéndolo en el planeta Tierra, no hay justificación para tu excusa. Lo que pasa es que a la gente no le gusta aprender. A la gente no le gusta el cambio, no le gusta adaptarse. Entonces, pues se cierra, se bloquea. Y ya eso es un trabajo muy personal. No existe poder humano que pueda cambiar ese chip a menos de que la persona esté dispuesta a hacerlo. El coronel Sanders, a sus 65 años, logró algo que durante toda su vida no había logrado: crear éxito. Por eso les invito a buscar su historia. Por último, soy muy joven, joven para ser millonario o rico. Y les presento a Kyan Kaji, ¿sí? Es considerado el youtuber millonario más joven del mundo. Comenzó su canal de YouTube a los 3 años, grabando videos sencillos, abriendo y reseñando juguetes. A los 6 años ya había alcanzado el estatus de millonario, generando millones de ingresos anuales. En el 2020, Forbes lo posicionó como el youtuber mejor pagado del mundo, con ganancias estimadas de más de 29 millones por año de dólares. Comenzó a los 3 años. Eso tiene que dejarte mucho que pensar. Hoy en día, el poder lograr lo que tú quieres requiere mucho de tu voluntad, tu disposición. Lo que pasa es que las cosas hoy en día están tan fáciles con la inteligencia artificial, con la tecnología, que todo se hace difícil. Porque si antes, en la época de mis abuelos, de mis padres, era difícil aprender, adaptarse, conocer, explorar, hoy en día que todo está tan fácil, haciendo un clic, haciendo una pregunta a ChatGPT, haciendo una pregunta en internet para encontrar una respuesta, como todo es tan fácil, cualquier cosa ya se hace difícil y la gente se bloquea y se atrofia la mentalidad y se come todos los mitos. Y estos mitos eventualmente cuando quieran hacer algo que funciona, pues no le va a funcionar porque solitos se autosabotean. Y es la realidad de la gran mayoría de personas. Con esto en mente tienen tarea cuando terminemos la sesión, porque ahora sí vamos a comenzar a trabajar. Ya que pudimos entender los mitos, yo quiero que ustedes comiencen a trabajar después de esa sesión que vamos a tener sobre sus mitos y comenzar a eliminar en su tiempo libre todo eso que tienen, reflexionar, porque entonces van a poder digerir lo que les voy a enseñar ahora. Porque ahorita vamos a tocar el tema
de cómo convertir $600 de inversión en tus primeros 3,000, 4,000, $5,000 en rentas mensuales en esos primeros 3 meses. ¿Listos? Entonces, para comenzar, vamos a